Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estalla al Mundo, la editorial política de izquierda latinoamericana. El programa hoy dedicado a uno de los tantos temas que han recorrido estos días, la ofensiva y el ataque del gobierno contra las organizaciones sociales en Argentina. Antes de dar inicio, no se olviden darle like, tocar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones y suscribirse a nuestro canal. Algún lugar lejano donde patear las cosas de tu mente. Estás al mundo. Estás al mundo. Estás al mundo. Estás al mundo. La mañana del lunes 13 de mayo nos recibió con una serie de allanamientos contra o sobre comedores comunitarios locales de algunas organizaciones políticas y domicilios particulares de compañeras y compañeros de 3 organizaciones sociales. Acto seguido, los medios de comunicación adictos, más los voceros del gobierno, desplegaron una batería de calumnias y denuncias contra el conjunto de las organizaciones sociales, justificando dicho accionar. Vale aclarar que, entre otras cosas, los allanamientos en su mayoría fueron realizados de manera absolutamente legal, por ejemplo, sin la presencia de testigos, por lo cual se demuestra desde el punto cero que la intención no era encontrar material probatorio de ciertos delitos, sino que la intención pasa por otro lado. Entonces, ¿por dónde pasa? Bueno, el gobierno y los medios han tocado 2 puntos estos últimos días, han centrado su ataque sobre 2 ejes, uno todo lo referido a los programas sociales, sobre todo el potencial trabajo, y otro referido a los comedores comunitarios. Y ahí tenemos que hacer algunas aclaraciones con respecto a los dos, porque se ha inundado tanto de mala información o de información parcial para confundir, que hay cosas que quien no cotidianamente convive con organizaciones sociales y sus espacios comunitarios probablemente desconozca o pueda llegar a tener alguna confusión. Por un lado, el potencial trabajo no es un plan social, era un programa de empleo, por lo tanto, el conjunto, o al menos la amplísima mayoría de los beneficiarios del potencial trabajo, se organizaban en intentos de cooperativas. Muchos de ellos están cooperativizados y trabajan en cooperativas, algunos de ellos se encuentran en estadios intermedios o previos a eso, desarrollando emprendimientos productivos, es decir, ya de por sí no hay planes para vagos, sino que se exige una contraprestación laboral con respecto al potencial trabajo. Con respecto a los comedores comunitarios, se ha lanzado una campaña de que está lleno de comedores fantasmas. Y ahí hay que hacer algunas aclaraciones al respecto. En primer lugar, nunca, históricamente, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación planteó que tenga que haber un registro de comedores. Las organizaciones tenemos muchísimos comedores y hay muchísimos comedores de otros espacios o de ninguna organización que no se encuentran registrados en ningún lugar. Lo único que hay es un registro provisorio llamado RENACOM, Registro Nacional de Comedores Comunitarios, que se abrió en la pandemia con la promesa de un sector del ministerio que quienes estuvieran en ese registro iban a poder tener algún tipo de asistencia extra, sobre todo por el momento que se estaba atravesando, cosa que después no sucedió y que quedó parcial. En nuestro caso, por ejemplo, tanto como Izquierda Latinoamericana como Federación, el grueso de nuestros comedores no figuran en los registros porque nunca fue solicitado ni requisito de parte del Ministerio que haya un registro de comedores. Y de los que se encuentran registrados, porque habíamos iniciado ese proceso y después nos dimos cuenta que era gastar tiempo al pedo, muchos de ellos se han mudado, algunos de ellos han dejado de funcionar lamentablemente. Mucho tiene que ver la no entrega de asistencia alimentaria, que hace que se multiplique muchísimo las dificultades para mantener abierto un comedor comunitario. Recordemos además que no son solo estos 5 meses de gobierno de Milei y Petovelo en el área de no entrega de alimentos. Ya en la gestión anterior, sobre todo los últimos 2 años, el 2022 y el 2023, la entrega de alimentos fue muy deficitaria, tanto en calidad como en cantidad, como en regularidad, lo cual hizo que haya espacios, o tal vez no cerrar directamente, pero si se encontraban en un
radio de cercanía, unificarse, o distintas variantes, siempre con la intención de mantener los espacios comunitarios, pero con las limitantes objetivas de la realidad. Vale también aclarar que no hay una percepción monetaria para los comedores, porque lo venden en algunos medios como si fuera el negocio del momento, o hubiera sido el negocio del momento, un negocio, abro un comedor y me cae la plata, y por eso hay comedores fantasmas. Eso es falso, no se percibe guita por tener un comedor. Lo único que hay, y que ha costado, como dije recién, la regularidad, la cantidad y la calidad muchísimo, y que es un esfuerzo enorme para poder sostenerlo, era o es, porque el programa, aunque esté vaciado, sigue existiendo formalmente en el Ministerio, es una asistencia alimentaria que tampoco la distribuye el Ministerio comedor por comedor, sino que lo acerca a puntos de distribución que definimos las organizaciones, y eso sí está registrado, donde nos acercan los alimentos para todos los comedores que dispongamos en algún radio alrededor. Entonces, ahí hay varias falacias que se han mezclado para intentar construir como que hubiera comedores fantasmas, lo cual no tendría ningún sentido. Puede ser que haya, repito, comedores que figuren en el registro y no se hayan llegado a abrir porque fueron con la promesa de que iban a recibir asistencia y no la tuvieron, o que duraron el tiempo de la pandemia, o que se mudaron, o diversas cuestiones, pero no es un canal de curro posible. Por lo tanto, es absolutamente falso eso de los comedores. Ahora bien, más allá de esto, ¿para qué es todo este operativo, sobre todo mediático y judicial, pero sobre todo mediático, del gobierno nacional? Por un lado, para amedrentar a los sectores más vulnerables que nos venimos organizando, no desde este gobierno, desde mucho antes, y tratar de infundir miedo. Una vez más, porque también el gobierno habla de que hay extorsión, supuestamente, de parte de las organizaciones sociales, pero podemos recordar que el 20 de diciembre del 2023, en los altaparlantes de las estaciones de trenes, se decía: quien marcha no cobra. Es decir, el primero en extorsionar ha sido, el primero y el único en extorsionar ha sido el gobierno nacional desde el día cero de su asunción, coartando o amenazando con cortar un beneficio social por estar atravesando una situación de vulnerabilidad social, cortar esa asistencia por el simple hecho, o no tan simple para lo que es el gobierno, pero por el hecho de manifestarse, lo cual es un derecho hasta constitucional, más allá de las opiniones que tengamos de la Constitución cada uno. Entonces, hay una intención de amedrentar. Y también hay una segunda intención, que es tratar de construir un relato para justificar el ajuste sobre el sector. Al mismo tiempo lo utiliza para construir un relato y tratar de consolidar algún núcleo social, algún sector de su base social, esos que se morfan cualquier pirulín que le tiren, sin cuestionarse nada, para de esa manera justificar el brutalísimo ajuste que hay sobre los sectores más vulnerables. Ahora bien, bueno, ¿cómo se están parando los distintos espacios? Afortunadamente el grueso ha tenido actitudes profundamente solidarias y ha entendido que hay un ataque que no es solo contra las organizaciones sociales, aunque es el sector o el que nos toca estar un poquito más expuestos en este momento, sino que es un ataque contra cualquier tipo de organización. Es la necesidad del gobierno para poder hacer pasar su plan de saqueo, no de ajuste, de saqueo de nuestros bienes comunes y de hasta la más mínima riqueza que haya dando vuelta en nuestra patria, que la saquen sus socios norteamericanos. Necesita que la sociedad se encuentre atomizada, fragmentada, fracturada, dividida, y que no haya núcleos organizativos de ninguna índole, mucho menos organizaciones sociales, que somos quienes nos construimos sobre justamente los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, sector que viene creciendo lamentablemente a un ritmo muy acelerado. Hay otros, y quisiéramos destacar
destacar dentro de esto el pérfido papel que está jugando las principales referencias del kirchnerismo dentro de esto, mostrando no solo su institucionalidad, sino ya su nueva ubicación, o para otros será su nueva vieja ubicación, del lado incorrecto de la historia. Quienes pretendieron, intentaron y en parte fueron referencia de grandes sectores populares, hoy se ubicaron de las filas del peor de los enemigos que tiene nuestro pueblo, con un discurso donde es lavarse las manos, pero avalando el accionar del gobierno. Ya lo había hecho Cristina en la CTA, en un acto de la CTA de los trabajadores hace 2 años, en Avellaneda, si no recuerdo mal, discurso que a los pocos días dio luz verde para que se lleven una serie de allanamientos en su momento, sobre todo en la provincia de Jujuy. Y hoy los referentes más importantes del kirchnerismo que se refieren al tema plantean que existe la extorsión, pero que no es culpa de ellos, que la culpa es de Carolina Stanley y Macri, que son quienes le dieron el mecanismo de altas por bajas a las organizaciones y que ellos están en contra de todo eso, es decir, avalando las barbaridades y la opereta de Milei, Petovelo y sector de la justicia y de los medios de comunicación. Una barbaridad a la cual nos vamos a evitar de decir la palabra exacta por una cuestión de cordialidad con tantos compañeros y compañeras que todavía tienen grados de expectativa o de referencia en eso, pero la verdad es hasta muy lamentable el posicionamiento que han tenido. Bueno, frente a esto, que plantear lo que venimos planteando, o qué hacer, lo que venimos planteando ya desde hace varias editoriales, es imperante la necesidad de construir unidades cada vez más grandes, más amplias, entre más sectores, incluso con diversidad ideológica y de posicionamientos, no para confundir todo, mezclar ni negar qué identidad o qué es o cuál es el proyecto político que tiene cada uno, sino porque solo con la mayor unidad posible de nuestro pueblo trabajador vamos a lograr derrotar el plan de saqueo y al gobierno en su conjunto. Entonces, cuestiones sectarias o aisladas en este momento contribuyen más a las trincheras del enemigo que a las propias. Estamos realmente contentos de que en las últimas semanas se hayan dado muchos espacios y muchas coordinaciones que nos permitan plantearnos la posibilidad de voltear o de que no pase por el Senado la ley de bases, de voltear el decreto de necesidad de urgencia 7023 y de asestarle algún golpe político muy duro a este gobierno para que no pueda de mínima profundizar el camino que viene llevando a cabo de entrega absoluta de nuestra patria a sus amigos del norte. Ojalá esa unidad no solo se sostenga, sino que se amplíe todavía más y que se exprese donde se tiene que expresar, donde se hace efectiva y donde es potente, que es en la calle. Nos vemos ahí mismo en las próximas movilizaciones y por supuesto en la próxima editorial de Estalla el Mundo.